A ti, Dios mío, a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Con estas palabras, hermanos, del Salmo 24, comenzamos el nuevo año litúrgico, cuando dio comienzo este tiempo de Adviento. Palabras que nos pueden acompañar durante el curso de todo el año litúrgico para aprender a levantar el corazón y el alma a Dios, en quien debemos confiar. Y para poder aprender, pues hoy se nos regala poder mirar a aquella que supo levantar los ojos a Dios, que supo decir mejor que nadie: a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. Hoy estamos celebrando a la Virgen, la Inmaculada Concepción, aquella que fue perfectamente redimida, porque Dios la redimió en su concepción, preservándola de todo pecado y de toda mancha, para poder hacer de ella toda santa. María ha sabido levantar la mirada a lo alto y poner su confianza en aquel que hace obras grandes y maravillosas. Ella ha sabido prestarse, ella ha sabido ofrecerse, ella ha sabido estar dispuesta, ella ha dado crédito a la palabra de Dios. Y no solamente la ha creído, sino que ha respondido a ella y la ha guardado en su corazón como el tesoro más grande que podía recibir. Una palabra que llegó a hacerse carne en sus entrañas para que se pudiera realizar la salvación de Dios. Este es el misterio que contemplamos hoy, hermanos. A la Virgen, santa toda ella, inmaculada, que dice sí, que dice hágase en mí según tu palabra. Fijaros, no se trata, hermanos, de nuestros planes, no se trata de lo que a nosotros nos gustaría, de cómo yo haría las cosas, de cuál es el camino por el que quiero ir, de cuáles son las cosas a las que me quiero agarrar, de lo que yo espero, No se trata de nada de eso. No es ni lo que tú quieres, ni lo que tú esperas, ni lo que tú planeas, es lo que Dios quiere, según tu palabra. Y fijaros, nosotros podemos pedir la intercesión de María para poder decirle esto a Dios: Señor, hágase en mí lo que tú quieras, como tú quieras, según tú quieras. Y entonces, fijaros, nos puede parecer que es muy difícil, claro, porque implica un abandono real en Dios. Implica que no soy yo el que lleva las riendas de la vida, sino que le dejo a Dios llevarlas. Implica un cambio de mentalidad, implica pensar de otra manera, implica tener otros criterios, no los criterios paganos, mundanos, ni siquiera a veces humanos, porque los criterios sobrenaturales hacen reventar por los aires muchas veces los criterios humanos. En la mente y en la cabeza de quién cabría entender que una joven respondiera que sí a que Dios se hiciera carne en su seno. ¿En la mente de quién? Nosotros miramos a la Virgen con admiración. Pero claro, hermanos, no se trata solo de mirar a la Virgen con admiración. Se trata además de querer que Dios haga en nosotros la misma obra que ha hecho en ella. Una obra que se quedó truncada por el misterio del pecado, como hemos escuchado en el libro del Génesis. Dios sale a buscar al hombre, como siempre hace. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Esta pregunta es para nosotros también hoy, ¿eh? ¿Dónde estás, hermano? Tuve miedo y me escondí. Este es el fruto del pecado, hermanos, el miedo. El miedo. Vives con miedo, vivimos con miedo. ¿Tenemos miedo a qué? Tenemos miedo. ¿Al futuro tenemos miedo? ¿Acaso no está en manos de Dios? ¿Acaso nuestra vida no está en manos de Dios? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a qué? ¿A que me rechacen? ¿A que no me quieran? ¿A qué tengo miedo? ¿A que hablen mal de mí? ¿Tengo miedo a perder cosas? ¿A qué tengo miedo? ¿A que venga un apagón y entonces tengo que comprar cosas por si viene un apagón? ¿Tengo miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A contagiarte y enfermar? En el fondo, hermanos, es un único miedo. Es el miedo a morir. Es el miedo a morir. Esto es lo que el pecado ha hecho en nuestra naturaleza. Y por eso nos equivocaríamos si pensásemos que el pecado es algo que forma parte de nuestra vida. Es el atentado más grande contra nuestra propia naturaleza. Y por eso necesitamos pedirle al Señor una conciencia de lo que es esto, que nos separa de Dios. Y a veces nos equivocamos relativizándolo, pensando que, bueno, que no es para tanto, ¿no? Que no es para tanto. Fijaros, acabo de llegar de dar ejercicios espirituales a un grupo de parejas de novios y algún matrimonio jovencito. Es una experiencia de una gracia inmensa, los ejercicios espirituales. Y en el recorrido que plantea San Ignacio hacer en los ejercicios, él tiene una serie de meditaciones sobre el misterio del pecado. ¿Y sabéis lo que dice San Ignacio? Dice, contempla el pecado de los ángeles y cómo por un pecado, se marcharon de cabeza todos al infierno. Contempla el pecado de nuestros primeros padres, el de Adán y Eva, y mira cómo un pecado implicó el castigo y la expulsión del paraíso. Y ahora contempla cuántos pecados has cometido tú y cuál ha sido la respuesta de Dios. Porque si aquellos por un pecado se fueron al infierno y los otros por un pecado fueron expulsados del paraíso, oye, ¿qué es lo que yo merecería por tantos pecados? Y dice San Ignacio, mereceríamos el infierno por cada uno de nuestros pecados, pero hemos relativizado esto, lo hemos relativizado. Y entonces San Ignacio, cuando propone esta meditación, dice, mira a Dios y pídele vergüenza de ti mismo, vergüenza y confusión por el daño que has hecho. Porque a veces elegimos que el pecado forma parte de nuestra naturaleza humana. Y no somos conscientes, hermanos, de que el Señor ha venido a reparar esto. Y que lo empezó a reparar el día de nuestro bautismo, cuando nos limpió con su gracia, para poder cumplirse la promesa que Dios había hecho. Que antes de que el mundo existiera, ya se había fijado en nosotros, ya se había enamorado y ya nos quería hacer santos e irreprochables ante Él por el amor, como decía San Pablo. Esta es la obra que Dios quiere hacer en nosotros, como lo hizo en María. Y por eso es bueno que nos preguntemos, hermanos, ¿yo dónde estoy? Dios viene y me dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque el Señor encontró en María a la llena de gracia. ¿Y cómo me va a encontrar a mí el Señor cuando venga? Porque el Señor viene. Y cuando el Señor venga, hermanos, no vamos a tener tiempo de reaccionar. Es importante tener esto claro. No vas a tener tiempo de reaccionar. El Señor vendrá y te pillará como estés. Y entonces hay que decidir cómo quiero estar. Si quiero estar lleno de gracia o si quiero estar empecatado hasta las cejas. Los santos han entendido esto.
han entendido esto. Han entendido que no podían vivir sin la gracia de Dios. Han entendido que cada vez que caían se levantaban y se acercaban a confesar para pedirle a Dios perdón y que restituyera la vida de la gracia, que les hiciera caminar en la voluntad de Dios. María nos enseña a vivir así. En el fondo, miramos a María porque la Iglesia entera mira y contempla a María para ver en María lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todo lo que María es lo que está llamado a cumplirse en la Iglesia, en cada uno de nosotros. Por eso nos miramos en ella como en un espejo. Por eso debemos pedir a Dios saber valorar la vida de la gracia. ¿Cuánto me importa la gracia de Dios? Esta es la pregunta también, hermanos, que nos tenemos que hacer. ¿Me importa la vida de la gracia como para ir a recuperarla cada vez que la pierdo? La falta de la vida de la gracia nos hace no querer el cielo. Porque, hermanos, para el que vive en gracia, la gracia nos otorga la mirada de lo que Dios nos quiere regalar, que es la vida eterna, que ya la realizó en nuestro corazón como una semilla el día de nuestro bautismo. Y por eso los santos han aprendido, cada vez que se acercaban a recibir la gracia de Dios, a implorarle al Señor: ven, ven Señor Jesús, Maránata, ven pronto, porque no quiero perder tu amistad, la comunión contigo, la gracia que me hace tomar conciencia de que sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Y sin la gracia de Dios, hermanos, no podemos vivir. Todos hemos tenido experiencia, yo creo que todos hemos tenido experiencia de lo que supone salir de una confesión bien hecha. Uno sale completamente renovado. La vida es como otra cosa, ¿verdad? Porque tienes otros ojos, otro corazón, ¿no? El cielo es esto. Es la gracia permanente que no se acabará nunca. Entonces, si uno ve su vida y la compara, y uno ve su vida llena de pecados y luego la ve llena de gracia, claro, hay que ser tontos, ¿verdad?, para elegir vivir en pecado. Hay que ser tontos, pero tontos. Porque la vida de la gracia es un bien tan inmenso y esto nos hace tener el corazón puesto en el cielo. Por eso tenemos que responder a esta pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mirar a la Virgen que acogió la palabra de Dios, que se hizo carne en ella, para que se pudiera manifestar el Mesías prometido a Israel, nos tiene que ayudar, hermanos, en el corazón del Adviento, a pedirle a la Virgen la gracia de poder preparar, como ella preparó la primera venida del Señor, que nos ayude a nosotros a preparar la segunda. Porque vendrá el Señor pronto. Él está cerca, como escucharemos en el tercer domingo de Adviento. Pidamos al Señor que su gracia nos inspire, nos sostenga y acompañe todas nuestras obras, para que todo empiece en nosotros, para que todo empiece en Dios como en su fuente y tienda siempre a Él como a su fin. Amén.